Muy buenas a todos, damas y caballeros, a Encájalo con Arte, el nuevo podcast, vídeo podcast que podéis encontrar tanto en su formato de vídeo en YouTube como en su formato de audio, pues en la plataformita verde esa. No voy a decir sitios, pero bueno, lo buscáis. Estoy un poco nervioso, pero también estoy excitado, nena. Sí, porque este es un proyecto que tengo pensado que vaya para largo y en el que estoy muy entusiasmado, porque vamos, si me permitís, siendo este el primer programa, hablar unos pocos minutos de qué va esto, ¿no? De qué va Encájalo con Arte. Pues el fin de este podcast es sobre todo que aprendamos filosofía, pero no por el hecho de aprender filosofía, sino con el fin de que gracias a ella podamos conseguir un mayor pensamiento crítico, ¿no? Tener nuestra propia capacidad de pensar sobre las cosas y que no sean otras personas, otros grupos, otros tipos de entes sociales que sean los que nos pongan sus ideas a nosotros, sus ideologías, y podamos ser libres, ¿no? De eso hablaremos mucho en este programa, de ser libres, el hecho de libre albedrío. Va a ser algo muy interesante, señores y señoras. Sí, bueno, ese es el fin. Gracias al arte lo haremos, gracias a, pues en un principio tengo pensado analizar, esto es un anime, pero no es que seamos aquí los mayores otakus del mundo, puede ser un anime, puede ser una serie normal, de live action, ¿no? De una película, puede ser incluso videojuegos, obras literarias, ¿no? A través del arte, digamos, que es un poco más pop que la filosofía. El arte, pues por su propia esencia, atrae más, ¿no? A las personas, por su propia belleza. Y gracias a eso es como analizándolo, pretendo que nos podamos interesar quizá una persona que no estaba en un principio tan conectada a la filosofía, o que no sabe lo que es o cómo afecta a su vida, que ya os puedo decir que es mucho este efecto, pues podamos adentrarnos más en ese conocimiento, crecer en ese aspecto para ser libres de pensamiento, para tener nuestro propio razonamiento crítico de las cosas. Y después de esta pedazo de chapa, quizás no os lo he pintado muy divertido, pero pretendo que sea una charla entre tú y yo, relajada, distendida, a la vez que educativa. Suena un poco pretencioso, quizás demasiadas cosas, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Este es el primer programa, espero que os guste. Y por supuesto, acepto cualquier tipo de crítica, recomendación para ir mejorando con vosotros. Y pues nada, vamos con esto, ¿no? Vamos con lo que nos trae hoy aquí, que es Shingeki no Kyojin. Ataca a los titanes, Attack on the Titan, ¿no? Este manga, anime, que he decidido hacerlo porque me lo terminé pues hace unas semanas, y ahora concretamente van a sacar en Netflix pues los últimos 2 capítulos, que es como la temporada final, son 2 capítulos pero muy largos, y a la vez va a salir en cines ahora en febrero, en modo película, más editado, más guay, ¿no? Lo que es el final. Así que consideraba, no solo por aprovechar un posible boom, ¿no? En búsquedas para posicionar el vídeo, el podcast, sino porque cuando vi este anime terminado, me voló la cabeza todo su contenido a nivel filosófico y profundo, ¿no? Os he dicho, vamos a hablar mucho del tema del libre albedrío,
el tema de ser libres, porque a veces es algo que damos por hecho, ¿no? Que somos libres, que tenemos libre albedrío, pero si os ponéis a pensar un poco más a fondo y si veis y si estudiáis un poquito de filosofía, os interesáis, empezáis a indagar en estas preguntas, y no solo desde la filosofía, sino incluso desde la ciencia más matemática como la física, no está tan claro lo que seamos libres, ¿vale? Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Somos libres o estamos predeterminados a un destino? Que suena un poco a magia, pero ya os digo yo que no es tan magia, que es... De hecho, la ciencia, lo que es la física, apoya más esto, ¿no? Que todo es todo está ya predeterminado, ¿no? De eso hablaremos más adelante. Este sería como el primer punto. Es algo que a mí personalmente, ¿no? En el campo de la filosofía es, junto al tema de la filosofía de la mente, de la conciencia, este tema del libre albedrío es de los que a mí más me explotan la cabeza, de los que más me interesan ahora mismo, ¿no? Personalmente. Pero bueno, lo vamos a tocar el primero. Luego vamos a hablar un poco también de los ciclos de violencia, ¿no? Que han hablado algunos filósofos y se puede hablar de varios filósofos que han hablado de estas cosas. El ciclo de violencia, ¿no? En la sociedad. Y luego hablaremos un poco a nivel psicológico de los personajes. No tanto a nivel psicológico puro, ¿no? Que me gusta la psicología y salgo de psicología, pero no quiero adentrarme en la psicología como un psicólogo, ¿no? Vamos a verlo desde un punto más filosófico, más crítico. Y creo que esos son los puntos fundamentales de este anime, ¿no? De Shingeki no Kyojin. Cuando terminó esta serie, cuando terminó el anime, yo me quedé flipando porque yo los dos últimos capítulos, o sea, lo que vi antes de eso, o sea, la temporada anterior, yo la vi hace un año y, y cuando salió lo último, la gente empezó a dar muy malas críticas del final. Que sí, y además spoileando, claro. O eso creía yo, perdón, que tengo la garganta un poquito. Eso creía, ¿no? Spoileaban con cosas como que Eren se convertía en un pájaro. Ese es el final. El final es que Eren se convierte en un pájaro. Que muere y se convierte en un pájaro. No sé, veía como críticas de que era una mierda de final, que no sé qué. Y claro, a mí se me quitaron un poco las ganas de ver el final, ¿no? Y digo, bueno, algún día que esté aburrido, pues lo veo y ya está, ¿no? Como es tan malo, como no ha acabado tan con el boom arriba, pues lo dejo. Y claro, cuando lo terminé hace unas semanas, pues flipé. Flipé, pero en putísimos colores. Porque creo que la gente no se ha enterado de lo que ha estado viendo. Creo que ha tratado a esta serie como un típico shonen, ¿no? De anime, en el que lo importante quizás es la espectacularidad y las batallas. Pero yo creo que la gente que lo ha visto así se ha equivocado desde el primer capítulo, porque desde la primera temporada nos podemos dar cuenta de que el enemigo principal en este anime, a pesar de que el título sea Attack on Titan, Ataque a los Titanes, es algo más grande que los titanes. El enemigo es lo que llevan dentro los propios personajes, por así decirlo. O sea, desde la primera temporada, bueno, quizás la primera temporada igual no llegas a verlo, ¿no? De forma tan evidente. Pero sí que llega a haber un punto a lo largo del anime que las primeras temporadas es cierto que te dan mucho terror con los titanes. Ves a cómo mueren, cómo todo el mundo muere, como que si no tienes un equipo tridimensional de estos que sales volando, date por muerto. Como hay un titán cerca, date por muerto porque lo rompen todo y son más rápidos que tú.
te meten un terror como de que están viendo la muerte, ¿no? O sea, ves un titán y date por muerto, ya está, ¿no? Y en todo ese proceso, desde que lo ves hasta que te come y te arranca en dos, lo sufres, ¿no? Y te meten un poco ese miedo, incluso la serie es muy nihilista y muy... muy poco... ¿cómo decirlo? Muy Schopenhauer-rayana, por así, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero llega un punto en el que ves que los titanes como que quedan a un lado y ves que el verdadero problema, los verdaderos monstruos están en la cabeza, ¿no? De los personajes. Y aquí es donde surge todo este tema, ¿no? Del libre albedrío. Y el principal problema con esto viene con el protagonista, con Eren. ¿Qué es lo que pasa con Eren? Pues que llega un momento en el que se nos dice explícitamente, aunque han dado pistas hasta que sucede esto, que tiene el poder de ver el futuro, ¿no? Pero nos lo dicen así, pero luego cuando vemos en verdad su poder, lo que podemos observar es que en verdad no es que pueda ver el futuro, sino que él está en un estado existencial en el que no existe el tiempo. Para él todo está ocurriendo de forma simultánea, ¿no? Entonces para él el pasado, el presente y el futuro no existen. Está todo en el mismo sitio. Entonces aquí es donde surgen, ¿no? Todas estas preguntas de si Eren es Eren libre cuando ya estás... Si tú ya sabes lo que te va a suceder, si ya sabes el futuro, ¿realmente eres libre en el presente? Si ya sabes a dónde te van a guiar tus acciones, ¿no? Esto es lo que dice en filosofía la corriente del determinismo, ¿no? En filosofía y, bueno, tiene mucho que ver con las ciencias, ¿no? Digamos que podríamos decir que es Spinoza el filósofo que quizás empezó a darle más duro a esta shit, ¿no? El determinismo. Básicamente es que todo en el universo es... todo lo que sucede ya está predeterminado, ¿no? Porque todo lo que sucede sucede por una causa. Entonces, si esto lo vas regresando, ¿no? A puntos anteriores, digamos, pues al final todo tiene una causa anterior, por lo tanto, todo presente, todo lo que está pasando ahora es es un efecto necesario de lo que ha pasado previamente, ¿no? Entonces, nada sucede por una voluntad propia, sino que sucede por algo que ya ha pasado antes. Entonces, esto es en todo el universo. O sea, ni siquiera tus pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos son libres. Porque nuestro pensamiento de ahora viene condicionado ya por lo que ha estado pasando antes, ¿no? También viene condicionado por cosas que pasan a nuestro alrededor, a nivel social, ¿no? A nivel físico, de las cosas que ocurren, ¿no? Todo ya está determinado antes. Entonces, digamos que una persona que tiene un conocimiento absoluto del universo, digamos un dios, ¿no? Tiene un conocimiento absoluto del universo, sabe exactamente todos los átomos del universo en el estado presente actual, sabe dónde están, a qué velocidad se está moviendo cada uno, hacia dónde va, con cuál va a interaccionar, con cuál va a chocar, tal, tal, tal. Todo, lo sabe todo, de todos, absolutamente de todo el universo. Entonces, si tú haces una foto en ese instante, sabiendo todo esto, teniendo todo ese conocimiento, puedes predecir, sin duda, cuál sería el instante siguiente, ¿no? Lo que va a pasar justo en el instante siguiente. Y luego, si sabes lo que va a pasar en el instante siguiente, sabes dónde están todos los átomos puestos en el instante siguiente. Entonces puedes volver a calcular cuál sería el resultado después de ese instante. Y así, y así, y así. Entonces, si digamos que todo va siempre a un camino directo. No hay nadie que tenga una voluntad propia, un libre albedrío para decir yo voy a cambiar esto, porque ya está todo determinado, ¿no?
Eso es lo que dice el determinismo. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. Porque luego tenemos a Historia, que vendría a ser, yo creo, el personaje que nos da un escape, ¿no?, a esta filosofía, porque Historia parece como que está condenada a seguir ese camino, ¿no?, en su familia, en el que un heredero va heredando al titán fundador y, y ese hereda los pensamientos y ¿cómo se dice? El trato que tienen, ¿no? Tiene como un trato de paz, un juramento de paz que hizo el primer rey, en el que no puedes, digamos, no puedes salir de los muros. No puedes salir de los muros y hacer la guerra extramuros, ¿no? Entonces, ahí, Historia es la única de su familia que dijo, por mi coño moreno, no voy a seguir este plan de mi familia y voy a dejar que Eren continúe teniendo el titán fundador, ¿no? Entonces ahí parece ser como que, a pesar de que todo esté determinado, incluso podríamos decir, sí que Historia tiene una voluntad propia de decir, yo voy a ser como esto quiera, ¿no? Aunque quizás ya esté escrito que esto pase así, pero yo por lo menos tengo esa voluntad de decir, yo no quiero que mi realidad sea así. Esto viene un poco conectado con la filosofía de Sartre, en el que dice que el problema no es que no seamos libres, sino que es verdad que somos libres, pero el problema es que tenemos total responsabilidad de eso, ¿no? Somos libres y somos completamente responsables de ser libres. Ese dilema, ¿no? Quizás apostamos porque esté todo ya predeterminado y no hay nada que hacer. El problema con esto es que si aceptamos esto de una forma muy extrema, podemos decir que no tenemos voluntad, ¿no? O sea, que lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, aquí el problema es que nos despojamos de nuestro compromiso con el libre albedrío, ¿no? Nos despojamos de la responsabilidad moral, ¿no? De decir, yo soy responsable de mis actos, ¿no? De forma voluntaria. Entonces, aquí Sartre nos da ese punto en el que digamos que estamos, bueno, como dice él, ¿no? Estamos condenados a ser libres. O sea, estamos condenados a que, aunque esto no sé si lo dice Sartre, la verdad. O sea, no sé si él considera que ya estamos predeterminados a algo o no. El caso es que yo lo que digo es, aunque estemos predeterminados a algo, a un destino concreto, aún así tenemos esa voluntad, ese libre albedrío de decidir en el presente, aunque ya esté escrita esa decisión, da igual, pero no nos podemos despojar de la responsabilidad de lo que hemos decidido. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces aquí entra todo el dilema de Eren, porque lo que hace Eren no es moralmente muy aceptable, por así decirlo, ¿no? Hace un genocidio, concretamente, hace un genocidio del planeta entero. Y quizás esto lo podemos ya directamente encajar con el segundo punto, ¿no? Que son los ciclos de violencia, porque me están entrando ganas de hablar otros temas que encajar con este, pero ya tengo que empezar a mezclar puntos y no quiero, ¿no? Así que ya voy a meter este tema, ¿no? Que es lo que viene siendo el ciclo de violencia, ¿no? Y de venganza que hay en las sociedades, ¿no? Decía René Girard que hay sociedades que por una agresión, digamos, ¿no? Una agresión que sufrió un pueblo, a través de un chivo expiatorio, ¿no?
se usa un chivo expiatorio para ejercer violencia a esa contraparte para que podamos conseguir expiar ese odio, ¿no? A ver si me explico, me estoy liando. En el caso de Shingeki, vamos a verlo así, al principio eran los eldianos que con los titanes oprimían a los marlianos, ¿no? Pero luego sucedió que los marlianos usaron como chivo expiatorio a los eldianos para justificar la opresión, ¿no? Dijeron, los eldianos han estado oprimiéndonos durante muchos años gracias a sus titanes. Entonces ahora, gracias a ese acto de agresión que nos hicieron, nosotros tenemos excusa para oprimirlos a ellos, ¿no? Y lo que hacen pues es desterrarles a una isla con los muros, y a otros, los que se quedan en el continente grande, por así decirlo, los usan como mano de obra, ¿no? Como esclavos, como soldados. Entonces, este es el ciclo de violencia del que hablaba René Girard, ¿no? Aparte también hablaba de... ¿Cómo se llama esto? El deseo mimético, ¿no? O sea, todo esto viene porque el ser humano tiene un deseo de querer lo que tienen los demás, ¿no? Y para conseguir lo que quiere la otra persona, es decir, el ser humano, digamos que no le nacen los deseos propios, sino que su deseo nace porque lo ve en otro. Entonces, si otro tiene algo, yo lo quiero. No es que te nazca el deseo de dentro, ¿no? De la nada. Ex nihilo. Viene porque el otro lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Busca un chivo expiatorio. Dice, vale, yo quiero eso que tienen ellos. En caso de los marlianos, quiero el poder que tienen los eldianos, quiero esos titanes, ¿no? Que tienen para oprimir a los demás, yo también quiero ese poder. Entonces, ¿qué hago? Pues les convierto en chivo expiatorio para que gracias a la agresión que nos están haciendo, nosotros podamos agredirlos a ellos y cambiar las tornas, ¿no? ¿Y todo esto a qué viene? Pues porque es un ciclo, ¿no? Es un ciclo en el que todo esto provoca luego lo que sucede con Eren, que es básicamente que se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir y Eren lo que hace es coger de chivo expiatorio a los marleyanos y ya de paso pues al mundo entero, ¿no? Y aquí es donde entra, junto a lo anterior, que es ese poder de Eren de ver su futuro, ¿no? En el que puedes decir... Porque es que, a ver, es complicado porque no lo dejan muy claro, ¿no? En el anime. Porque no sabemos si Eren tenía un verdadero poder de elegir de lo que podía hacer. Porque creo que hay una escena en la que dice como que ha podido observar varias alternativas y que es imposible, ¿no? Que es imposible que el final cambie, ¿no? Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, parece ser como que Eren no es libre, pero sí que es consciente de que está haciendo algo que no es bueno, pero a la vez sabe que está predeterminado a hacerlo, ¿no? Está predeterminado a seguir este ciclo de violencia, ¿no? Aquí, y donde Historia sería la contraparte que supera esa predeterminación que había en su familia y no decide el camino de la violencia, decide alejarse de él, y parece como que sí que hay una opción a la hora de decidir. Es que esto enlaza ya con la teoría, con lo que decía Nietzsche, ¿no? Del eterno retorno. Nietzsche, como ya sabréis, hablaba de este tema de que todo en la historia se va repitiendo, ¿no? De una forma eterna. Se va repitiendo de una forma eterna y el ser humano es incapaz de detener este eterno retorno, ¿no? Que podríamos darle ese paralelismo con este ciclo de violencia, ¿no? Que decía René Girard. Entonces, según Nietzsche, lo único que podías hacer es aceptar
aceptar el destino, ¿no? Tal y como venía. Tenías que abrazarlo. Y la única forma de superar esto era con lo que él llamaba el superhombre, ¿no? Es a través de tu voluntad de superar, de mejorarte en tus valores y abrazar el destino, ¿no? Aceptar el destino y poner voluntad en mejorar tus valores. Y esto aquí es donde, por ejemplo, Historia parece que hace eso, ¿no? Historia está más cercana al superhombre al decidir mejorar los valores de su familia, ¿no? Al decidir no comerse a Eren. Sin embargo, Eren parece que es como un superhombre fallido, ¿no? Porque Eren aquí entra el resentimiento, ¿no? Que tiene Eren y del que hablaba también Nietzsche. Nietzsche hablaba mucho del sentimiento de resentimiento, ¿no? Que es lo que sienten los débiles por la impotencia que tienen hacia el destino o hacia no poder cambiar las cosas, ¿no? Y Eren tenía mucho resentimiento por lo que pasó en su pasado, por cómo destruyeron su pueblo, se comieron a su madre, todo ese resentimiento genera un odio dentro de él que hace que, a pesar de que tiene la voluntad y tiene no solo la voluntad, sino que abraza su destino, porque él ve el futuro y lo abraza, lo acepta. Él dice, he visto el destino y no sé sus palabras exactas, ¿no? Pero dice como, he visto el futuro y es lo único que va a pasar. O sea, no intentéis cambiar lo que voy a hacer porque es lo que va a pasar y puntos, ¿no? Se lo dice a todos en ese mensaje que hace como conectados a esa mente colmena que tienen todos los eldianos. El destino es el destino, o sea, Eren lo abraza. A pesar de que es una puta locura, que es una matanza, un genocidio del planeta, él lo acepta, ¿no? Pero al aceptarlo desde el odio, al aceptarlo desde una realidad en la que él no tiene ni un mínimo de voluntad para querer cambiar ese resentimiento de odio, hace que sea un superhombre de Nietzsche fallido, ¿no? Porque todos sus actos vienen desde ese resentimiento. Entonces, en cuanto vienen de ahí, el superhombre de Nietzsche ya no funciona, ¿no? Es un poco lo que pasó con, lo sabréis, ¿no? Con el nazismo, que se dice que pues los nazis se apoyaron en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Del superhombre. Hubo, pues en su día, pues hubo mucha polémica con esto, ¿no? Ahora ya se sabe que no. Que lo que pasa es que la hermana de Nietzsche sí que era antisemita, ¿no? Pues estaba un poco en contra de los judíos. Entonces lo que hizo es cogió los textos de su hermano, los manipuló un poco o cogía como partes que parecían como apoyar esta idea de los nazis, ¿no? De una raza perfecta y del superhombre, ¿no? De que esa raza es la perfecta y que los demás, pues, lo que hacen es, pues, joder el resto de la existencia, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa un poco, pues, con los nazis, ¿no? Se podría decir que Eren es nazi, efectivamente, ¿no? Entonces, esto es algo curioso. No sé si lo tendrá en cuenta el autor. El autor creo que no hace nada de esto que sucede en el anime. Creo que lo hace a la ligera. Creo que hay muchos paralelismos, empezando incluso por el propio arte, ¿no? Por el propio diseño de arte de los personajes, del mundo. Tiene ese aire como a Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene muchos paralelismos con la Segunda Guerra Mundial, con el muro de Berlín, ¿no? Posterior. Y bueno, también tiene mucho que ver con la propia historia de Japón. Japón es una isla, ¿no? Que es muy parecida un poco al mapa, ¿no? De Paradise. Y que hasta y durante muchos años nosotros quizás a los que os gusta mucho el anime y así nos gusta mucho Japón, ¿no? Su cultura y tal,
pero a lo largo de la historia Japón ha tenido muchos problemas con sus vecinos, ¿no? Con Corea del Sur, con China, ¿no? Que están pues en el continente, ¿no? Siendo Japón una isla. Entonces hay mucho de eso ahí. Y hay mucho de esa crítica a ese ciclo de violencia que tienen las sociedades, ¿no? Y hoy en día, pues, por ejemplo, hoy aquí en España, ¿no? No sé quiénes me escucharéis, si sois de aquí de España o hispanoamericanos. Eh, pero aquí, por ejemplo, en España, por ejemplo, ahora en la actualidad, pues se usa mucho y siempre durante los últimos años se usa mucho esa historia, ese resentimiento, ese odio hacia ciertos actos pasados para justificar acciones en el presente, pues completamente idas de toda moral, antiéticas, violando derechos humanos, todo por la excusa de que en el pasado hubo un cierto tipo de agresión y con ese chivo expiatorio que hemos dicho, pues lo aplicamos o quienes gobiernan, ¿no? Actualmente lo aplican a todo lo que es, a todo lo que no son ellos, entonces eso nos sirve como chivo expiatorio para poder seguir manteniendo, ¿no? El ciclo de violencia. Aquí Y aquí entra esa otra gran duda, ¿no? Esa otra gran pregunta que puede ser filosófica, puede ser política o ética, puede tener muchos ámbitos, ¿no? Que es si es posible, ¿no? Detener este ciclo de violencia, porque aquí entra no solo si es posible, ¿no? En plan, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Cómo se podría organizar, ¿no? En plan, también a nivel metafísico, ¿no? Es posible destruir un ciclo de violencia si, si, como hemos dicho, todo está predeterminado, si ya existe un destino. Podemos hacer algo, sobre todo a nivel individual, ¿no? O sea, porque, vale, podemos quizás abrazar, por ejemplo, la idea de Nietzsche del superhombre y decir, vale, los gobiernos, los partidos políticos perpetúan este ciclo de odio, ¿no? Este ciclo de venganza, de resentimiento. Pero yo de forma individual me voy a atar a la filosofía del superhombre, voy a realzar mis valores, voy a mejorar mis valores, voy a aceptar las cosas como están en el presente y desde mi individualidad voy a darles un valor y voy a hacer lo posible para dar valor, ¿no? A mi alrededor. Pero eso a la vez te hace pensar, bueno, pero si el resto de personas, la gran mayoría, sigue metida en el ciclo predeterminado del ciclo de violencia, eh, es un poco pesimista, ¿no? Es un poco Schopenhaueriano, como hemos dicho, ¿no? Schopenhauer, que es un filósofo que es, no sé si, bueno, sí, podríamos decir que es predeterminista, ¿no? También, determinista. Decía que el hombre puede, ¿cómo decía? A ver, el hombre puede decidir lo que quiere, pero no puede decidir querer lo que quiere, ¿no? Es decir, vale, tú puedes querer beber, ¿no? Yo decido ahora beber porque tengo sed, pero yo no estoy decidiendo tener sed, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, podemos decidir eh, cosas, pero el hecho de querer tener esa decisión viene de voluntades por encima, ¿no? Por voluntades externas que no podemos medir, que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Ahí es donde entra el juego el determinismo de Schopenhauer. O sea, estamos movidos por voluntades mayores que nosotros, ¿no? Que son pues todo lo que nos rodea, todo lo que nos pueda surgir, que nos hace tener que querer hacer algo, pero no podemos decidir qué es lo que nos ha hecho querer eso, ¿no?
Entonces, ahí está, ¿no? Ahí, esa es la movida que nos deja este anime, ¿no? Es, como veis, es algo extremadamente... Uy, que me cargo el micro. Es algo extremadamente profundo, ¿no? Es algo que alguien que ve este anime, como he dicho antes, pues como una serie en la que lo que quieres ver es a personitas con espadas reventando titanes solo y con música épica, pues obviamente mola mucho y ahí está, ¿no? Y tiene mucho que ver a la hora de conectar, ¿no? A nivel artístico con la obra. Pero es que no es ni de lejos lo más importante, ¿no? Y, y de hecho es al final cuando la gente que ve esto no entiendo cómo no le explota la cabeza, ¿no? Porque podríamos hablar que hay dos finales, ¿no? Digamos, el que está antes de los créditos, podríamos decir que es el final que cierra un poco la historia, ¿no? De los personajes, ¿no? Un poco lo que viene siendo para la gente que no se ha metido mucho en la movida, pues que se quede con ese final, ¿no? Con el cierre de los personajes. Pero, claro, cuando acabe esto y empiezan los títulos de crédito, ahí es donde está la movida. Ahí es donde yo dije... Ahí es donde yo hice clic con todo, exactamente me empezó a encajar todo lo que nos quería contar a nivel filosófico, ¿no? Esta obra. Y es que en este final nos enseña cómo a partir de que Eren muere, nos sacan distintos fotogramas de su tumba al lado del árbol y cómo van pasando los años, ¿no? Se ve que ha conseguido su objetivo, Eren, ¿no? Al fin y al cabo, que bueno, pues eso es lo que habíamos ya visto en el final principal, por así decirlo, ¿no? Nos habíamos quedado con que efectivamente Eren ha conseguido que sus amigos vivan, por lo menos sobrevivan a toda esa masacre y vivan felices, ¿no? Vivan felices y ya está, ¿no? Pero aquí se muestra cómo a lo largo del tiempo consigue, pues efectivamente mi casa, por ejemplo, vemos cómo se casa, cómo van visitando la tumba de Eren sus amigos, mi casa, cómo va con su marido, se ha conseguido enamorar de alguien, ¿no? Del hombre este, ¿no? Se enamora, creo, de pelo rosa, que no me acuerdo cómo se llama. Tienen hijos, acaba muriendo mi casa de viejita y creo que ponen la tumba al lado de Eren, ¿no? Se ve todo esto. Y van pasando muchos años y se ve cómo la ciudad avanza, como a nivel tecnológico, ¿no? Se ve como las casas se modernizan, los vehículos, llega a ver rascacielos, llega a ver, no sé si incluso coches voladores o algo así. No, no, pero se ve como naves, ¿no? Como que avanzan mucho, ¿no? Y quizás pasan cientos de años, no sé. No lo especifican, ¿no? Son fotogramas. Y se ve como en uno de ellos aparece un helicóptero y se estrella contra un edificio, ¿no? Haciendo una especie de paralelismo con cierto atentado muy famoso en la historia de la humanidad. Y nos da a entender aquí que este ciclo de violencia no ha terminado. Y aquí es donde ese eterno retorno de Nietzsche aparece, ¿no? Como a pesar de ese genocidio, a pesar de prácticamente haber eliminado al 80% de la humanidad, ese odio, ese ciclo de violencia, ¿no? Que decía René Girard, sigue ahí. Como a pesar del tiempo, el ciclo de violencia no cesa. Como la voluntad de Eren, ese superhombre fallido que fue Eren, no ha conseguido cerrar el ciclo de violencia, ¿no? Se ve como incluso hay una última especie de ataque final como con armas nucleares o de destrucción masiva y se va a tomar por culo el Paradise. Es el apocalipsis de Paradise. Y luego ya como boom, retoque final, hay una escena post créditos
de un niño descubriendo el árbol de la tumba de Eren, igual que lo descubrió en su día la creadora, o sea, la titán fundadora, ¿no? Ymir, dando a entender que se volvía a repetir otra vez el ciclo, ¿no? Entonces, ahí mi cabeza explotó. Ahí es donde dije, es que esto es todo ese eterno retorno de Nietzsche, esto es el ciclo de violencia que nos hace pensar, ¿es posible que el ser humano pueda parar el ciclo de violencia, ¿no? Es, en cierto punto es muy pesimista, ¿no? Es muy schopenhaueriano, como hemos dicho, ¿no? Schopenhauer decía, el ser humano puede querer algo, pero no puede querer lo que quiere, ¿no? Algo así. O sea, según Schopenhauer, el tipo de determinismo de Schopenhauer no es tanto a nivel de causas de físicas, sino que es como voluntades externas a nosotros, ¿no? Hay voluntades externas a nosotros, que ya pueden ser los actos de la sociedad o lo que sea. Hay algo externamente a nosotros que hace que tengamos el deseo de querer algo. Pero nosotros no tenemos la voluntad de tener ese deseo, sino que nuestro deseo viene dado porque han pasado cosas a nuestro alrededor que nosotros no hemos decidido, ¿no? Entonces, no sé si me explico, que esto parece un poco nihilista, ¿no? Un poco pesimista, ¿no? Un poco triste. Entonces, aquí es donde donde a mí me explotó la cabeza, ¿no? Porque este anime nos hace ver esta posible realidad, ¿no? Y como he dicho, ciertos personajes representan ciertas ramas de la filosofía, ¿no? O ciertos pensamientos que quizás no son tan deterministas o que son más luminosos, ¿no? Son más positivos, como lo que hemos dicho de historia, que parece como que sí que se sale de ese y está más ligada, ¿no? Al superhombre pudiendo elegir su destino. Pero hay también otros personajes, ¿no? De los que quizás ahora podemos hablar a nivel psicológico, un poco de cada personaje, ¿no? A nivel psicológico filosófico. Porque también tenemos a Reiner, que es muy importante. Me flipa el personaje de Reiner, me flipa cómo están descritos todos los personajes, en verdad. Pero Reiner es muy curioso porque podemos ver en Reiner cómo, cómo una persona puede disociar, ¿no? Su identidad. Como una persona que es un soldado de Marley, por el hecho de empatizar, ¿no? Con los eldianos, llega un punto en el que su cerebro colapsa. Llega un punto en el que su cerebro colapsa y no sabe decidir, porque él creía, le han metido ese odio contra los eldianos, ¿no? Contra los titanes. Y le han metido ese odio y estaba convencidísimo de que eran demonios, ¿no? Esto no lo he dicho antes, ¿no? Ahí está la filósofa Hannah Arendt, que habla de la deshumanización, ¿no? Con respecto a todo esto del ciclo de violencia. Habla de cómo no solo es el hecho del chivo expiatorio, sino también de que hay una especie de deshumanización, ¿no? O sea, esas personas, Marley lo que hizo no fue simplemente decir, ellos son los que nos han agredido a nosotros, ahora son el chivo expiatorio, ¿no? Ahora es la excusa que tenemos, sino que hay también una parte de deshumanización. En este caso Marley lo que hizo es llamarles demonios, ¿no? Y a partir de ahora iban a dogmatizar a todo el mundo de que los eldianos son demonios, no son personas, son demonios, ¿no? Pasa ahora en la actualidad en la que ponemos etiquetas a las personas de nazi, aunque no tenga nada que ver con el nazismo, le llamamos nazis, les llamamos fachas, racistas, pones una etiqueta a un grupo de personas, es de lo que hablaba Hannah Arendt, ¿no? De etiquetar a un gran grupo grande con respecto a causas de agresiones pasadas, le etiquetas con una etiqueta deshumanizante, ¿no? En la que ya cada persona
de tanto de ese pasado como de ahora a la que la quieres etiquetar, ya no es una persona, es esa etiqueta, es un demonio, es un racista, es una persona deshumanizada, ¿no? Entonces, eso hace que, en cierta forma, a nivel psicológico, ¿no? El humano hace que podamos enfrentarnos, ¿no? Quizás le tienes en la cara, quizás le conoces, ¿no? Como le pasó a Reiner. Quizás te metes dentro de su grupo, les empiezas a conocer en su día a día, en su día cotidiano, y, y puedes percibir en ellos que son personas, no son humanos, son como tú al fin y al cabo, ¿no? Y ahí es, en cierta forma hay un vínculo, ¿no? Por encima de lo ideológico, por encima de las ideas, ¿no? De las creencias. Y esto es lo que no he dicho antes, ¿no? De este tema, Hannah Arendt hacía hincapié, esta filósofa antropóloga también creo que era. Y Reiner pues tiene esta disyuntiva y a nivel psicológico vemos cómo tiene un colapso en el que parece ser que tiene como dos identidades, ¿no? Y tiene ese colapso mental de que no sabe decidir. O sea, es el soldado marleyano que cree que estas personas con las que ha convivido, con las que ha sufrido, contra las que ha tenido que sobrevivir, luchando contra titanes al borde de la muerte, son de verdad demonios y yo soy un soldado que tiene la misión de destruir a estos demonios, o soy ese recluta, el diano que ha vivido con estas personas, ¿no? Que ha luchado, que se ha ayudado unos a otros, ¿no? Que ha visto cómo sufren, cómo tienen vidas en las que, por su culpa además, ¿no? Por su culpa, en la caída del muro, sus familias murieron, han sufrido, tienen todo ese odio, ese resentimiento. Entonces Reiner colapsa, ¿no? Y aquí entra lo que hemos dicho antes, esa voluntad de libre albedrío de Reiner de decidir, ¿no? Aquí entraría algo que me gusta mucho, quizás, no sé si llamarlo psicológico, porque la gente no mete a este autor, creo, en la universidad, no lo estudian como un psicólogo al que seguir. No, bueno, el tema de lo que se enseña en las universidades es otro tema aparte, porque vamos. En fin, bueno, hablamos de Carl Gustav Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, para el que no lo sepa, es mi padre. Es, no sé, me flipa todo lo que es Carl Gustav Jung, me encanta todo lo que tiene que ver con él. Habla, ya conoceréis su teoría de la sombra, ¿no? De que el ser humano tiene una parte dentro de su psique que es la sombra, que son los deseos reprimidos, ¿no? Y que según Sartre, para que el ser humano se pueda completar a sí mismo, pueda ser una persona completa, debe abrazar esa sombra. Entonces aquí Reiner es como que colapsa, ¿no? No sabe cuál de las dos partes es su sombra, no sabe qué es lo que abrazar, ¿no? En este caso. Entonces, si no decide, le va a explotar la cabeza, ¿no? Eso es lo que pasa con Reiner. Entonces llega un punto que es ese giro argumental tan tocho, ¿no? Mira, justo, ¿no? Justo lo tenemos ahí atrás. Justo. Es ese giro argumental en el que Reiner y Bertolt confiesan que son el titán acorazado y el titán colosal, ¿no? Porque Reiner dice, ya no puedo más. ¿Qué decido? ¿Decido ser el recluta eldiano o el soldado marleyano? Y decide ser el soldado marleyano y pues luchar en ese momento, rebelarse y luchar, ¿no? Por lo que tenga que hacer en ese momento. Y ahí vemos, ¿no? En cierta forma, ahí Reiner tiene la voluntad de elegir, ¿no? Entre dos caminos. Eso es curioso, ¿no? Ahí nos meten también un poquito en el tema del determinismo, porque ahí él sí que tenía dos caminos en los que podía ir su vida, ¿no? Y él no tiene más remedio que elegir uno, ¿no? Aunque esto es complicado, ¿no? Si hablamos de Carl Jung y las sombras, porque
abrazar la sombra no significa, para Carl Jung, no significa aceptar. A ver, sí que significa, ¿no? Aceptar tu sombra. Aceptar las cosas que te que te avergüenzas de ellas o que reprimes, ¿no? Porque a nivel social quizás no parecen buenas. Sino que, además de aceptarlas, tienes que saber atravesarlas, ¿no? Ir más allá. Entonces, en este caso, Reiner no es que acepte una no y la otra no, sino que simplemente se deja, tiene como dos sombras y se deja vencer por una de las sombras, ¿no? Que es lo que le pasa pues a Eren, ¿no? Ligando ahora Carl Jung con Nietzsche, ojo. Pues eso, ligando a Carl Jung con Nietzsche, ¿no? Que se me va, lo siento, se me va. Estoy grabando con el móvil, no, pues es lo que hay, ¿no? No hay presupuesto para más cosas. Ligando a Carl Jung con Nietzsche, ¿no? Digamos que Eren no, a nivel junguiano, no abraza sus sombras. Lo que hace es sucumbir a su sombra, ¿no? A través de ese resentimiento que decía Nietzsche, ¿no? Hace que no pueda llegar al superhombre, que sería lo que para Carl Jung sería abrazar, ¿no? La sombra y ser una persona completa, ya, ¿no? Porque abrazar la sombra no es ejecutar tu sombra, ¿no? Sino que es aceptar la sombra y atravesarla, ¿no? Aceptarla, integrarla a nivel conceptual en ti, entenderla, y una vez que te entiendes con tu sombra incluida, decir, vale, a partir de este aprendizaje, yo cómo puedo realzarme, ¿no? En mis valores, qué es lo que puedo aprender, cómo puedo ser mejor, ¿no? A nivel de valores, como decía Nietzsche, ¿no? Que hace el superhombre, que es a través de los valores trascender ese destino, ¿no? Del eterno retorno. Entonces, con toda esta movida, eh, como se me va la puta cámara, ¿sabes? Se me va un poco el hilo de las cosas, lo siento. Pero creo que queda claro, ¿no? Como Reiner, mm, por, por poner, por fliparnos, ¿no? Por, como tiene ahí Reiner ese que ver con todo lo que hemos hablado de la voluntad del libre albedrío, ¿no? Porque ese Reiner tenía esa disyuntiva de elegir dos caminos, ¿no? Entonces ahí está condenado a ser libre, como decía Sartre. Y a ver, a nivel psicológico, pues no sé qué podemos hablar. Armin, por ejemplo, Armin es un personaje también bastante estoico puede ser, porque es bastante diplomático, ¿no? Es como que acepta, bueno, la verdad es que no, a veces era un poco la olla, y quizás me he pasado con lo de estoico, pero sí que es muy diplomático, ¿no? Es como un personaje Mm, es como. No está en ninguna de las ramas filosóficas que tienen que ver con el libre albedrío, ¿no? Simplemente es como muy político. A través de la razón intenta pues llegar a conclusiones y a hacer planes razonables, ¿no? Y es un poco como la voz de la razón, ¿no? En todo esto, detrás de tanta filosofía y tantas gilipolleces, ¿no? Digamos que está ahí Armin, pero lo que pasa, lo que podemos observar y de lo que nos cuenta el anime es que muchas veces lo que hemos dicho antes, por mucho que una persona sea quizás diplomática o quiera buscar puntos medios, es como si en verdad está todo predeterminado a una cosa, si hay un ser como puede ser Eren con ese poder tan grande, ¿no? De poder generar un genocidio, por mucho que tú a nivel individual quieras ser más razonable, quieras dialogar, es, hay un poder que es muy grande, que es toda la mente colmena del mundo, ¿no? Que sigue en ese ciclo de violencia, ¿no? En ese ciclo de violencia y venganza.
También tenemos a mi casa, ya por meter un poco ahí a todos los personajes y hablar un poquito de todos. Mi casa es no sé, es un personaje de mis favoritos, pero la verdad es que por pura estética, ¿no? Es decir, porque mola mucho. No, a nivel de lo que nos aporta a nivel filosófico y tal, no me dice mucho. Es un personaje bastante sobrio, por así decirlo. Pero al final aunque su arco de evolución como personaje es prácticamente mínimo, digamos que a nivel psicológico tiene como un fetiche, ¿no? Con Eren, tiene como un candado emocional con Eren. Al final, hasta la última temporada que supera ese candado emocional, pues poco hace, ¿no? Aunque sí que podemos ver en mi casa cierto, ¿cómo decirlo? Mm, quizás sí que es estoica. Quizás aquí podemos meter el estoicismo, ¿no? En mi casa. Porque sí que tiene alguna frase en mi casa que dice como que el mundo es horrible, pero también es precioso, algo así dice, ¿no? En plan, mi casa es como que quizás es por su poder físico, ¿no? Porque no tiene tanto miedo a los titanes. Como que puede reventar a cualquier persona que pueda atentar contra su supervivencia física. Quizás la verdad, es ese poder, ¿no? El que le da ese estoicismo. Pero podemos ver cómo acepta, ¿no? Las cosas como son. O sea, es capaz de ver el destino, es capaz de ver esa, ese mundo en el que viven, ¿no? Tan cruel. Es capaz de ver esa crueldad, pero a la vez es capaz de ver la belleza, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Como yo me considero bastante estoico, pues seguro que es por eso por lo que me gusta mi casa, ¿no? A pesar de ser un personaje que a nivel evolutivo, como arco de personaje, no tiene tanto. Y un poco por terminar con esto, creo que esa es la razón también por la que me parece brutal Shingeki, es porque el autor desde el primer capítulo es fiel a sus personajes y a lo que ha pensado de cada personaje, ¿no? Es, no parece que sea a la ligera nada de esto que estamos hablando a nivel filosófico de la serie, parece que sea a la ligera para el autor. Parece que desde el principio tiene muy determinado cómo va a ser el mundo, cómo va a terminar todo. Tiene claro desde el principio que esto es un ciclo de guerra y violencia y es fiel con respecto a eso y no quiere contentar al espectador con los personajes, que los personajes hagan lo que el espectador le gustaría, que Eren se case con mi casa o que todo acabe bien, se acabe el ciclo de violencia de ese mundo, ¿no? Eh, parece que es completamente y absolutamente fiel con este mundo que ha creado. Y cada personaje a su vez parece fiel a su propia naturaleza, ¿no? Eren tiene un arco de personaje para mí de los más brutales que he visto en un anime. O sea, es fiel desde el principio, desde que es niño, vemos cómo su realidad va a predeterminar completamente su destino sin llegar a un punto en el que quizás en otras historias sucede algo que le hace cambiar, ¿no? Le hace cambiar completamente y cambia su personalidad, su mentalidad del mundo y al final tenemos el gran final en el que todo es feliz. No, vemos un arco a nivel filosófico con respecto al personaje que es sólido hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y esto lo podemos ver con cada personaje, podemos ver con Reiner me parece también un arco brutal de personaje, podemos ver como hemos explicado, ese colapso psicológico de Reiner, de cómo ha sido dogmatizado en su infancia con ese dogmatismo que tienen los marleyanos para poner a los eldianos como demonios y como enemigos, vemos cómo a una persona con este dogmatismo le puede afectar todo esto, ¿no?
y vemos cómo evoluciona, vemos cómo conoce a los eldianos y tiene ese conflicto, esa disyuntiva psicológica de personalidades, pero luego vemos cómo va evolucionando a partir de que se rompe esa cosa en su mente, ¿no? Es todo súper, 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 súper natural, y es todo súper fiel a lo que el autor pretende con cada personaje. Y eso me vuelve loco, me pone cachondo. No, en serio, o sea, eh, cada cosa, cada personaje es fiel a todo esto, a todo esto que hemos dicho. Cada uno podemos extendernos más, pero creo que no es necesario. Si fuese necesaria una segunda parte, hablaremos más, ¿vale? Pero creo que no es necesario. Y las personas que quizás habéis visto este anime con otra perspectiva, que es completamente respetable y normal, quizás si queréis volver a echarle un ojo, si os ha gustado, y lo veis con estos ojos y tratáis de ver más profundidad a las cosas que están pasando, lo vais a disfrutar mucho más, pero que mucho más. Y si lo veis de esta forma, el final, ese final que muchos decían que es una mierda, es una jodida obra maestra, ¿vale? Luego sí que cuando vi el final y me empecé, como friki que soy, a buscar vídeos y cosas, vi que no era el único que dice esto, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo considera una obra maestra este final, pero no es por decirlo, o sea, no es por poner la etiqueta de obra maestra porque me gusta, no, es que de verdad es brutal, o sea, a muchos niveles es una puta jodida obra maestra este final. De los mejores finales que he visto para un anime, ¿no? Y no sé, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Si, si tenéis algo que decir, si queréis responder algunas de estas preguntas, ¿no? Que estamos haciendo de si somos libres o no, si tenemos un destino predeterminado, es posible ser libres, ¿no? Si es posible romper los ciclos de venganza, ¿cómo hacerlo? Estaría guay, ¿no? Que debatiésemos en comentarios. Esto es... Esto es... Encájalo con arte. El nuevo podcast favorito que te vas a poner para dormir o para levantar pesas en el gimnasio, por ejemplo. Me gustaría que si os gusta lo compartáis con personas que les pueda interesar, que le deis like, que me sigáis y pongáis las campanitas y los avisos para no perderos los próximos. Y espero mucho que os haya gustado, ¿vale? Que os hayáis pasado tan bien como yo, indagando en toda esta profundidad que tiene esta gran obra. Y espero vernos pronto. Y dadme, por favor, dadme ideas de si queréis que indaguemos en alguna obra, ya sabéis, series, películas, videojuegos, lo que sea que os gustaría ver y analizar y de lo que hablemos. No tengáis ningún tipo de reparo en decírmelo. Estaré atento en redes sociales, ¿vale? Redes sociales, en YouTube, en comentarios de YouTube, en mi Instagram. Lo tendréis todo en la descripción del canal, en donde sea, vais a tener los datos, ¿vale? Por ahí estaré, os leeré. Y sin más, me despido. Hasta el próximo podcast.